Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para usted poner su caridad en las manos de los villagonzalenses. ¿Cuánta gente de fina estirpe en Villa González? Gente de cristianísima formación al frente de esa institución para brindarle apoyo al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, y que en una familia rural muy pobre es todavía más devastadora. Hay que apoyar el esfuerzo de estos ciudadanos, un esfuerzo comunitario y cristiano para apoyar al prójimo afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Formar jóvenes en alto riesgo. Jóvenes que pueden ser atraídos, alados por la delincuencia. Y es una desgracia nacional, como decíamos ayer. Centenares de jóvenes que tiene que matarlo a la policía porque se convierten en peligrosísimos delincuentes. Gente que matan por cualquier detalle que le interese robar. Andan armados y son gente, como dicen, sin oficio, y el único beneficio que tienen es sobre la base de atracar, matar, robar, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un esfuerzo que es válido que las familias y los buenos samaritanos apoyen a este gesto de los salesianos de la Iglesia Católica en el
en ese centro de habilitar a estos jóvenes, hacerlos buenos ciudadanos. Aquí en Santo Domingo, frente a la sirena del kilómetro 12 de la carretera Sáenz. Bien, bueno, vamos a felicitar a mi hermano que cumple años hoy. Cuando uno revisa ese calendario de los amigos, de la familia y los amigos que cumplen años, sus onomáticos, y Alfredo Mena y Alvarado. Alfredo Mena es ingeniero agrónomo, mi amigo de muchísimos años, y le tengo un gran aprecio a Alfredo Mena, macorizano, de los macorizanos del Cibao. No es sanpedrano, sino de los macorices, como le dicen, del Cibao. Entonces Alfredo está de cumpleaños hoy y yo aprovecho para felicitar a ese colega y amigo que estimo mucho. Muchas felicidades para Alfredo Mena y Alvarado. Hombre bueno. Bien, señores, ayer hay gazapos que uno tiene que corregir, pero es que se le van a uno los gazapos, porque la mente, uno leyendo algo, un detalle, me quedó el nombre del señor Warren Harding, que fue presidente de los Estados Unidos, que murió en el 23 por un problema de un infarto en San Francisco, por ahí en California, pero que también se dice que la mujer lo envenenó, decían, pero eso fue una especulación, porque él le fue muy infiel a su esposa y esa cosa. Pero yo mencioné a Harding como uno de los que fue víctima del magnicidio, y no fue. Yo me quería referir precisamente a McKinley, a William McKinley, creo que era William McKinley, que McKinley fue asesinado en el 1901, siendo presidente, ya fue electo para el segundo mandato. Entonces fue asesinado por un magnicidio, como se dice, muy sentido en Estados Unidos, porque ya era el tercero de los presidentes norteamericanos que habían sido asesinados, junto con Lincoln, Garfield y este señor McKinley, que murió en 1901, y le sustituyó su vicepresidente, que era Theodore Roosevelt. Entonces, ese asesinato, ese magnicidio, no fue a Harding. Lo que pasó, que confundí a Harding, porque precisamente leí ayer, estaba leyendo un trabajo que preparó don Federico García Godoy sobre el plan Wilson en 1920 sería por ahí, 20 o 19, fue cuando la invasión americana aquí del 16. El presidente Wilson fue que tuvo todo ese protagonismo primero, y luego entonces vino Harding, pero Harding murió en el 23, ya en el 24 vino el cambio, y ya los americanos se fueron en el 24. Pero Wilson hizo un plan que aquí los nacionalistas de República Dominicana tenían duda con ese plan, el plan Wilson. Entonces hubo dominicanos que apoyaban el plan Wilson para que se resolviera el problema de la invasión norteamericana aquí, la ocupación. Y otros, que esas juntas nacionalistas, fueron un trabajo muy serio, muy responsable. Y don Federico García Godoy, sé que escribió sobre el plan Wilson como 20 puntos, trató, que yo lo tengo, ese trabajo de él. Y entonces él tiene que mencionar a Harding ahí, porque Harding fue el que heredó a Wilson. Y entonces quedó, cuando llegó Harding, ellos esperaban, los nacionalistas, que iba a haber algunos cambios. Este hombre tenía, parece, unas ideas más avanzadas. Harding era un tipo, parece, este era republicano, Harding. Wilson era demócrata. Entonces, fue así como confundía a Harding con McKinley, pero era porque mencionaba a Harding ahí. Una cosa que pasa porque es que uno tiene demasiado nombre, le pasan a uno por la cabeza. Bueno,
Venezuela con la misma, señores, es la misma cubanización. El castrato siempre usó el asesinato, que la CIA lo quería matar, que querían envenenar a Fidel Castro, pero siempre eso eran argumentos para justificarse, para victimizarse. Y con eso perdurar 65 años, como tiene la dictadura cubana. Siempre de que lo quieren derrocar, lo quieren matar, hay un plan, una conspiración. Y todo el mundo sabe que el único plan que hubo para derrocar el gobierno cubano fue aquel de Bahía de Cochinos. Y de ahí en adelante, Estados Unidos y Rusia arreglaron su mundo, Khrushchev y Kennedy. Y todo el mundo sabe que eso fue un arreglo que se manejó, que ese régimen permaneciera ahí como hasta ahora está ahí. Pero Venezuela, se están inventando esto primero para distraer, como tienen esa crisis encima, ahora quieren distraer y detienen a todo el que llegue allí rubio. Todo rubio que llegue a Venezuela es parte del plan. Yo decía aquí, yo recuerdo, digo, señores, hay que meterle miedo a Maduro. Porque esa gente nada más hay que decirle que hay un grupo de francotiradores que han entrado a Venezuela para matarlo y que van a usar unos drones especiales, y eso iba a poner loco, decía yo aquí, como de chanza. Y yo decía, miren, vamos a anunciarle a Venezuela y de que, como esta red de ahora se permiten tantos fake news, anunciarle a Venezuela que hay un comando que tiene la CIA instalado ya en Venezuela para matar a Maduro y a los otros 3 delincuentes que andan ahí. Pero nosotros decíamos eso de chanza. Ahora el régimen agarra a 2 españoles que están en España, niegan que son turistas, porque en Venezuela se supone que la gente va, los aviones van y despegan y no sé, se hacen turismo. Pues detuvieron a los 2 españoles como que son agentes del sistema de espionaje español y que al mismo tiempo solo dirige la CIA, porque así es que está todo organizado. Pero eso es risible, porque yo recuerdo todos aquellas conspiraciones que se inventaba Fidel Castro para que lo querían matar, pero así mismo pasaba aquí con el doctor Peña Gómez, que a cada rato había un plan de que una conspiración para matar al doctor Peña Gómez, y en una oportunidad pusieron que el cabecilla de ese plan para matar a Peña Gómez era Marino Vinicio Castillo. Explíquenme ustedes algo similar, Dios mío, de que Bicho y Guaro Liranzo tenían un plan para matar a José Francisco Peña Gómez, Dios mío. Pero todo eso es para distraer, y victimizar, y esos liderazgos y todo esto, y en Venezuela para distraer una situación que ellos están pasando muy grave. Pero bien, en Colombia hay una situación muy especial, porque el Petro, otro charlatán, como yo he dicho aquí, no castiga al régimen que acaba de robarse las elecciones por un golpe de Estado, porque es un golpe de mano que ha dado el gobierno venezolano, se ha robado las elecciones el presidente Maduro. Pero Petro lo defiende, no, eso está bien, mientras tanto que presente las actas, pero está bien, no lo condenan. Ahora lo están investigando a él, el Consejo Nacional Electoral, por dinero recibido del narcotráfico para pasar y ganar sus elecciones en Colombia. Puede ser hasta destituido si se determina que usó más dinero del que tenía que usar por la ley. Y ya hasta el hijo de él ha admitido que sí, que recibió dinero del narcotráfico para la campaña de su padre. Entonces, ahora grita que le quieren dar un golpe de Estado a él. No, el golpe de Estado lo dio Maduro, tu amigo. ¿Y por qué no condenan eso? Porque Lula y todo, porque son unos sinvergüenzas más que charlatanes. López Obrador, Petro y Lula son 3 sinvergüenzas de América Latina. No condenan al dictador que se robó las elecciones con un golpe, el de Venezuela, y entonces ahora dicen que lo quieren derrocar, igualito que el de Bolivia también, ese otro. Ahora ese también lo quieren derrocar, pero protestan cuando lo quieren derrocar a ellos, los golpes contra ellos, pero los golpes contra los otros sí no, porque esos son fascistas, ultraderechistas, nazis,
Es decir, el mismo lenguaje del de Rusia, que otro genocida y dictador también, que allí él escoge sus candidatos. Es decir, Putin, usted no puede ir a disputarle las elecciones a Putin, porque eso no es así, es el que él diga. Y eso mismo se hace en Venezuela. Entonces, todo este grupo de mafiosos y de genocidas, dictadores, arbitrarios, abusadores, que son ese grupo que manejan esos países que están agrupados entre las dictaduras del mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Una lucha entre dictadura y democracia. Esto no es ni que fascismo ni comunismo, como anda el señor Donald Trump, que hasta los haitianos, señores. Pero ¿y si Donald Trump supiera que los haitianos comen galletas de lodo, galletas de tierra, y que comen gente? Ustedes se imaginan que Donald Trump, que agarren y hagan perder una niña, porque como está esa situación de la lucha por el poder en Estados Unidos, cualquiera va y se roba a un muchacho blanco y se lo achacan a un negro de esto y dicen que ese negro es haitiano, que se robaron ese niño blanco para comérselo, porque los haitianos son antropófagos. Ay, Dios mío. Pero eso sería lo de la locura. Fíjense lo que está pasando en Springfield. Es decir, esa conducta de los haitianos, y ahora voy a caer en eso de los haitianos, lo que es una información, de formar una información, porque está bien que los haitianos, yo lo digo, los haitianos comen galletas de lodo y comen gente. No se van a comer un gato o un perro. Los haitianos comen de todo, porque eso no es una cultura africana, tribal. Es lo mismo, y con esa brujería ellos se comen los gallos, se tragan la sangre la sangre de los pollos y de los gallos, de las gallinas y de los becerros y de los conejos y todo lo que encuentran. Lo degüellan y se beben la sangre cruda. En sus ritos de vuduismo, esos trances. Entonces, imagínense que en Estados Unidos se atribuya que un haitiano se ha robado un muchachito blanco, de que para comérselo. Ustedes se imaginan el caos que es. Pues miren, ya hay una manifestación, vi un grupo ahí, vamos a ver, Eri, si tú me puedes, tú eres tan amable y me pone una protesta. Miren cómo anda ese país, Estados Unidos, fíjense. No, esa gente no, eso es protestando porque no quieren ver haitianos ni cerca de ahí. Oiga cómo es que está ese país. Esto es una emergencia nacional. América primero. Oigan cómo es que están esa gente. Todo influido por ese discurso de odio de Donald Trump, que él dice que el discurso de odio lo tiene Kamala contra él. Explíqueme usted. Freedom News TV. Eso es una protesta de ciudadanos de Springfield, donde no quieren haitianos fuera. Imagínense ustedes. Y nosotros aquí, si le damos una galleta a un haitiano, es un lío lo que vamos a tener. Miren cómo es que está la situación después de una nota falsa, de un exceso brutal del señor Donald Trump y de su candidato a vice. Y miren cómo está la gente exaltada con esos problemas, la comunidad norteamericana preocupada, porque si usted le dice que los haitianos que están ahí, que son en cantidades enormes, se comen la gente y se comen las mascotas de los americanos. Imagínense, miren, esos infelices, los pobres están ahí también en una situación muy difícil, porque es una sociedad peligrosa. Mucha gente armado, muy bien armados, y entonces con el racismo y todos esos problemas que hay ahí. Entonces miren, esos son choques que se lo atribuyen a los inmigrantes. Y cualquier cosa, fíjense que hubo incluso un padre, que el niño que fue afectado en un accidente de esto con unos inmigrantes. El niño murió, pero el padre tuvo que llamar la atención a los políticos de Trump de que no usaran políticamente el caso de ese accidente del niño. Algo terrible, lamentablemente. Bueno, ahí están los gansos, que también Trump dice, se comen los gansos.
Virgen de alta gracia, Dios mío, los pobres haitianos. Ahí va la Guardia Nacional. Será para proteger esas comunidades. Bueno, está bien, Eddie. Yo creo que eso es muy peligroso. Pero aquí, nosotros tenemos que estos haitianos también hay que disciplinarlos, porque en Estados Unidos ellos allá están quietecitos, como dicen, están pidiendo allá ayuda, pero aquí usted lo ve que se rebelan. Ahí hubo un haitiano que la Policía Nacional, o por lo menos Migración, debe localizar ese elemento con un casco protector, rompiéndole los vidrios de un carro, protestándole a una dama. Le protesta en forma violenta con el casco protector. Miren esto. ¿Esto a dónde que vamos a llegar en este país con esta gente aquí? Porque allá en Springfield están ellos chiquitos, pero fíjense que ha hecho el pueblo. Sale a la calle a protestar. ¿Usted se imagina que nosotros los dominicanos, qué estamos haciendo? ¿Vamos a dejar perder el país? ¿Vamos a aprender a esta gente? Porque si la autoridad no hace nada, tenemos que hacer los ciudadanos. Organizando como están los americanos, que nadie nos puede criticar eso. Y esa gente echarla del país, porque nosotros no podemos tolerar que este país esté expuesto a que ese tigrismo o toda esa banda, esa escoria que viene aquí en forma agresiva, nosotros tengamos que soportar eso. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy con Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a ver cómo anda la economía aquí, cómo andan los productos. Amigos míos, que yo me he hecho amigo de mis productos, estos son agrícolas, pero es mi profesión de agrónomo y siempre me preocupan estas cosas. El precio del cacao, $7,780 la tonelada. Sigue siendo un precio extraordinariamente bueno, pero seguirá subiendo porque este clima no anda fácil, los cambios climáticos, esa zona de África Occidental, que yo he hablado de eso tantas veces, hay muchos problemas de clima, cambio climático, temperaturas altas,
mucha temperatura alta y mucha humedad, genera muchas plagas y enfermedades, porque eso es otra también del clima. Decía Douglas Key, yo me acuerdo, el doctor Douglas Key, de que en los trópicos, la situación de los trópicos es muy difícil, mucha humedad, son muy aperiódicos, no hay esa estabilidad que tienen los climas templados. Entonces, esas altas temperaturas, alta humedad, generan mucha producción, se auto, qué sé yo, se multiplican las plagas y las enfermedades y las plantas sufren mucho porque no es fácil, una inestabilidad climática, la aperiodicidad del clima tropical y hasta el desarrollo es limitante. El clima es un factor limitante para el desarrollo, según Douglas Key, PhD, porque y decía que en la franja tropical, 20 grados de latitud sur y 20 grados de latitud norte, no habían países desarrollados. Y la verdad que uno le da la vuelta al globo, como dice, y no ve uno desarrollado. De lo poco que hay ahí es Taiwán, pero Taiwán lo que ha hecho es desarrollar una industria tecnológica y entonces tienen un monto de paisitos, como se dice. Pero es difícil encontrar desarrollo en países tropicales. Se ve, no es que no se pueda lograr, pero es muy difícil. Entonces el precio del petróleo, que estuvo bajo, subió a 70.09. El precio del azúcar, 19.22, se mantiene estable ese precio. El café, 259.65, el café arábico. Pero ¿por qué está esto así? El clima también está influyendo en esos cafés especiales y cafés comerciales, que son esos cafés arábicos, de zona más alta, más fresca, pero también esta temperatura, un clima lluvioso, otras veces seco, viento, polvo del Sahara, qué sé yo. Todo esto está afectando. Y la producción de café arábica ha descendido, las mismas enfermedades, la roya ataca más, porque también está favorecida por esas temperaturas y esas condiciones de humedad atmosféricas. Entonces se cae la producción. ¿Qué ha pasado? Que el Robusta, que yo siempre he hablado del Robusta, es un café de menor calidad, pero más resistente a plagas, enfermedades, más resistente incluso a esas temperaturas que también le son adversas. Pero los grandes productores de café Robusta son en África principalmente, que es donde nació ese café, como se dice, el Congo, Uganda, toda esa zona, el África occidental, que no es cacaotera, tiene café. Entonces, Vietnam, gran productor, el más grande de los productores junto con Indonesia, Brasil, pero Vietnam, tifones y ciclones han afectado muchísimo esas zonas allá del sudeste asiático. Indonesia también está en la misma zona, esa zona de Sumatra y Java, zona muy húmeda, llueve muchísimo, tifones y todo eso, afectan esos cafetales. Entonces la producción de café Robusta parece que no va a ser buena, y eso presiona más los precios sobre el arábico y el Robusta mismo, que es un café de menor calidad, más resistente, repito, y además que tiene un problema. El café Robusta, yo recuerdo cuando estudiábamos sobre ese café, son de esas plantas alógamas, como también el aguacate, le pasa igual, que las flores no se autofecundan y necesitan cruzarse. Entonces hay que poner varias variedades, como dicen, de aguacate sembradas, variedades distintas, para fines de que cuando la flor de una esté disponible para recibir el polen, la que abre y suelta polen, aprovecha esta cuando abre su pistilo y viene el polen y entonces poliniza y fecunda. Estas son plantas así, entonces usted no puede sembrar una sola variedad de Robusta, hay que sembrar varias variedades de Robusta para que se entrecrucen los polens. Y son difíciles, no es tan fácil producir. Nosotros no trabajamos ese café. El Robusta, repito, Indonesia, Vietnam, Uganda, Brasil,
no recuerdo quién, ahora creo que México están fomentando ese café también aquí en América Latina, no sé Ecuador, pero no sé Guatemala, pero Brasil produce mucho robusta, pero los climas están haciendo la suya, como se dice, entonces están afectando la producción del café robusta. El café entonces el arábico, 259,65, señores. Una libra de café, $2.60. Eso es alto. Eso es alto, no hay duda de ello. Entonces el oro, $2.610 la tonelada. Es decir, después que se hizo el acuerdo con Barrick Gold, y los negocios que se hicieron por allá en 2009, no recuerdo cuando fue que se, 2009 o 2000, por ahí fue, creo que vino la mina de Barrick Gold a trabajar a Cotuí. Bueno, dice Leonel Fernández que estaba a $600 la onza de oro. Hoy vale $2.600, o sea, $2.000 más que cuando se firmó ese contrato. Óigase bien. En esa época, dice Leonel Fernández, que no, eso del 97 fue una mentira, que se levantó en el gobierno de Danilo Medina, un gobierno que siempre trató, su liderazgo, trató de menospreciar o de dañar el liderazgo de Leonel Fernández y que resurgiera el de él. Y se vanagloriaba ese gobierno de decir que ellos hicieron un negocio, el negocio del siglo. Bueno, pues Leonel Fernández ha tenido que explicar todo eso. Y la verdad que los políticos aquí, hay políticos que llegan a todas las vagabunderías a vida y por haber, como dicen, por mantenerse y subir. Pero ese precio, $2.610, una onza de oro, señores, eso no es cosa de niño. Bueno, entonces, eso es lo que hay. Vamos a seguir, y esas materias primas, a los que tenemos café, los que tienen café, mejor dicho, café arábica, que lo que estamos produciendo es un buen café, café de aroma, todavía más caro que ese. Entonces tenemos que seguir produciendo café y elevar la producción de café, porque estamos importando mucho café, principalmente robusta, que va a venir más caro ahora. Probablemente vamos a tener café mucho más caro en estos próximos meses, lamentablemente. Porque, repito, se importa mucho café robusta, porque ese es un café mucho más barato que el café arábico. Entonces, ese es el que se usa aquí, lo mezclan y buscan la forma de vendernos un café más o menos como nos gusta a los dominicanos, porque ese café es menos dulce, café muy agrio, muy fuerte, mucha cafeína tiene. Y entonces es un café que uno lo siente, que sabe a tierra, como dicen. Pero cuando el bolsillo se aprieta, uno tiene que tomarse las cosas con calma. Bueno, señores, pero los israelíes, eso es lo que se llama un país, de verdad. Israel es un país que tiene un sistema de espionaje y de garantizarse su estabilidad y su vida como país, pero tiene un servicio de inteligencia, ese Mossad, eso es increíble. Esa gente acaban de provocar una situación en el Líbano, en Hezbollah. Hezbollah es un grupo sumamente peligroso, terrorista, con miles de armas, misiles y de todo almacenado, porque es un almacén terrorista de Irán en la zona de Siria para atacar a Israel. Pero es que Israel lo va a vencer a todos, porque ellos tienen que entender que Israel es más poderoso que todos sus adversarios que están ahí. Y no está solo, porque cuando Irán amenazó borrar a Israel, Estados Unidos fondeó 2 portaaviones y un submarino de impulso nuclear en el Mediterráneo, haciéndole una advertencia que todo lo que pasara por ahí ellos lo iban a atacar. ¿Por qué? Porque ellos van a defender a Israel. Y los grandes que defienden y todo, y Irán, que se le echaba de que podía destruir, se tuvo que recoger. Entonces Israel
hoy, señores, ha provocado una situación en el Líbano increíble. Hay 2.800 heridos, 9 muertos, y tienen que haber más muertos ahí. Eso fue lo que se pudieron contar. ¿Qué hay? Un Viper, señores. Viper, usted recuerda, bueno, hay que recordar los Viper. Los Viper eran una especie de comunicación muy personalizada. Usted recibía mensajes escritos, cortos, en el Viper, te pitaba y podía recibir números de teléfono para uno devolver llamadas después de un número, de un teléfono, y usted en ese Viper recibía esa información. Ese es un mecanismo que han adoptado los Hezbollah, los terroristas del Líbano, para comunicarse entre ellos. Es decir, un sistema muy particular. Pero Israel, señores, todavía uno no entiende cómo le colocaron explosivo a cada Viper de estos. Y ustedes se imaginan la cantidad de gente que usa ese Viper en ese grupo terrorista de Hezbollah en Líbano. Y eso se viera un espectáculo. Yo vi un caso ahí de un supermercado, señor. Una gente pagando en un cajero, en un supermercado. Habían 2 personas más. Y ese señor cae, como dicen, derretido con una explosión de su propio celular, de su propio Viper. Y se desploma, muerto o herido. Y como se dice, los demás se dispersan. Es decir, que hay una cantidad enorme de portadores de esos aparatitos, de esos Viper, para intercomunicarse entre ese grupo terrorista, que hasta el embajador de Irán en Líbano también tenía un Viper y salió herido. Ahora, ¿cómo Israel colocó esos explosivos en esos Viper? ¿Cómo llegaron esos Viper con esos explosivos? Eso es un trabajo, ¿sí? Realmente, eso es una filigrana del terrorismo de Estado, vamos a llamarle, porque ¿cómo prepararon estos aparatos? ¿De dónde llegaron? ¿Cómo llegaron al Líbano? ¿Cómo lo utilizó Hezbollah para comunicarse entre ellos? Y que iba cada aparato de estos cargado con un explosivo, que hoy el resultado son 9 muertos y 2.800 heridos. De ese aparatito, de ese Viper, usted portándolo ahí como se portaban los Viper antes. Aquí uno se lo ponía en la correa, pero eso con una carga explosiva le desbarata la cara a uno o le arranca una mano, un brazo, quién sabe. Hay muchísima gente herida, mal herida, gravemente herida con ese asunto, pero eso fue una cosa increíble. Israel es un país extraordinario, indiscutiblemente extraordinario. Bueno, indiscutiblemente que el gobierno dominicano ha sido valiente. El presidente Abinader ha creado un terremoto con este asunto de las reformas, porque el gobierno se ha lanzado desde el principio a querer reformar y cambiar, y bueno, y la transparencia y todo se unió. Y las reformas, 12 reformas se enviaron al CES. Bueno, y eso era una revolución del gobierno. Y no hay duda que todas esas reformas dejan debates, crean debates sanos, porque esa constitución ha tenido muchísimas opiniones, muchísimos profesionales del derecho, juristas de verdad, y han opinado sobre la constitución y si se necesita o no el aprobatorio para reformarla, etcétera, etcétera. Han dejado debates sanos, importantes. La reforma policial, pero eso se inició y se quedó y anda aquí como nati muerto. Entonces el gobierno se ha metido como en esos asuntos, que las mismas reformas, si son para desgastar al contrario o para satisfacer el ego del presidente en este caso, entonces lo que van a dejar es un mal sabor. Y van a dejar también una suerte de afectación constitucional. Yo le voy a poner así.
no se va a llegar a una cosa de consenso, porque el mejor consenso es el aprobatorio, en el caso de la reforma constitucional. Ese es el mejor consenso, es ese, porque si la oposición no puede crear consenso, porque no tiene representación en el Congreso, el gobierno va a aprovechar entonces toda su capacidad o toda su cantidad ahí de supremacista de poder que tiene en el Congreso y pasará a las reformas. Pero es una reforma sin el consenso. ¿Qué es lo que ¿Quién garantiza el consenso? El aprobatorio, el pueblo. ¿Pero por qué se le teme al pueblo? Se acaba el pueblo hace 3 meses, 90 días que le dio el poder al presidente, decíamos nosotros aquí. Entonces, ¿por qué se le teme al pueblo? Además, si las reformas son para beneficiar al pueblo, ¿por qué se le teme que el pueblo ratifique eso y diga, sí, está bien, complacido? Pero, hemos dicho, parece que hay algo oculto. O se le teme a ese pueblo. ¿Por qué se le teme al pueblo? Manipulé al votante, porque no podía manipular el voto. Ahora no le tengo confianza a ese votante. ¿Qué es lo que pasa? Y uno se hace todas esas preguntas. Pero con la reforma a la estructura misma del Estado y modernización, diríamos, reestructuración y modernización de las instituciones públicas, el gobierno ha sido valiente. Y lo vamos a explicar por qué, pero vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En para Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, hay que ser muy valientes. Porque aquí siempre hace muchos años, más de 20 años, que se ha estado hablando de una reestructuración para una racionalización del gasto público, una modernización de las instituciones. Y siempre, yo recuerdo que en el sector agropecuario estuvimos hablando de eso. Siempre, hace 20 años que arrancamos, yo recuerdo, porque estaba en agricultura, que el ministro Amílcar Romero iniciamos su trabajo de reforma y hubo muchas reuniones y se trabajó con todo y ya incluso participó la Junta Agroempresarial con fines de cómo íbamos a refundir todas estas
estas instituciones que yo lo he dicho aquí muchísimas veces, que bueno, ¿qué hacemos con INEPRE? ¿Qué hacemos con el FEDA? ¿Qué hacemos con el Instituto Agrario? El IDIAF, ahí está también, bueno, el IDIAF es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, pero tiene el CONIAF, bueno, hay muchísimo desarrollo rural, hay un departamento en agricultura. ¿Ustedes saben lo que dice la ODC? ¿Para qué sirve aquello? Para tenerle una nómina a un guanajo ahí. Eso no tiene sentido. Eso, ODC debe estar la ODC, esa oficina de desarrollo rural debe ser parte del Departamento de Desarrollo Rural de Agricultura. Ahí es que tiene que estar eso. Pero le nombran una cabeza para fines de satisfacer. Bueno, entonces, en este ambiente, hay que decir que hasta valiente el gobierno, que va a reducir 25 mil millones de pesos aquello, va a reducir decenas de instituciones, van a ser funcionados, ministerios incluso van a ser funcionados. Ministerio administrativo, ministerio de Economía, el Ministerio de Educación Superior. Bueno, estamos hablando de que están en una reducción. No sé si el de deporte, ¿dónde cabe? Eso cabe también. ¿Dónde cabe deporte? Y la mujer y la juventud. Explíquenme ustedes. Ese de la juventud debiera estar junto con deporte, tal vez caben más ahí. Y el de la mujer, donde tal vez someterlo también en, qué sé yo, en salud pública, donde fuere, y punto. Pero es un acto valiente, porque el presidente se va a desprender, digo, si es que va a haber un verdadero ahorro y modernización en esa reestructuración, porque si lo que va a cambiar es el nombre, es decir, fusionar nombres, y vamos a pasar todo este personal para acá y este personal allí, se va a quedar aquí. Eso no es más que una tramoya. Pero aún así, señores, ponerle un freno a la nómina, reducir 25 mil millones y cerrar instituciones, es cerrar adhesiones. Porque aquellos partidos que se adhirieron al PRM en las elecciones, que contribuyeron con un 6 y un 7% para que ganara el presidente en primera vuelta, ¿qué va a pasar con esa gente? Que nosotros, esa ha sido una de mis preguntas que yo siempre me hago aquí, porque sé que eso no es fácil. Siempre dije, el gobierno va a tener que montar dos nóminas. Una nómina paralela, una especie de diarquía, hemos dicho nosotros otra vez, porque ¿dónde va a poner a aquella gente? Y la verdad que va a ser difícil. Por eso veo moralmente admisible y políticamente, vamos a decir, racional, lo que está haciendo el gobierno, porque uno sabe que hay una especie de elefantiasis en el Estado Nacional. Y muchas veces hemos dicho que tiene que irse a un estado musculoso, no elefantiásico. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con esa decisión, que la creo muy valiente, repito, porque el presidente expone a su propio partido a la derrota electoral. Dirán, bueno, como es comenzando, nos recuperamos en los 3 años siguientes. Pero con unos candidatos que no tienen la representatividad necesaria. Precandidatos que pueden surgir como flores de un día, como yo he dicho, que salen en la mañana y en la tarde se marchitan. Con un presidente que se descarta, y se descarta con una reforma pétrea. Es decir, que después que haga eso, no es para atrás, no se puede volver atrás. Por tanto, el presidente se queda, el PRM se quedará sin candidato probablemente, o viene esos problemas que se generan en esas luchas frontales, crean algunas desavenencias y desobediencia, inconvenientes que son casi imposibles de corregir. Y eso puede afectar el futuro político del PRM. Es decir, por eso digo que es una decisión muy valiente del presidente de la República. Vamos a ver hasta dónde llega y que eso no se quede en un marco prometedor, porque hay muchas cosas que se han prometido y las reformas no caminan. La reforma policial, eso está en un limbo. Uno no sabe cuál es el nivel, la ruta crítica que ha seguido esa reforma. Porque en la policía el comportamiento que hemos visto es el mismo o peor.
Porque yo vi unos policías, señores, y eso va a la Policía Nacional. Los haitianos, uno no lo quiere aquí. Muy bien. Pero la policía no pueden andar 2 o 3 tigres policías o 4 policías en motocicleta de noche. Ven un haitiano que sale de una operación de trabajo y de cosas, de una obra de esta, y quieren agarrar el haitiano para atracarlo, porque es un atraco. Usted agarra a un haitiano que la policía, esa policía no es la que tiene que detener a esos inmigrantes, porque para eso está migración. Entonces, un policía se desmonta, o los 2 policías se desmontan detrás de unos haitianos, salen huyendo los haitianos, se esconden, porque desde que lo detienen le quitan los pesos que tienen encima. Y eso no está bien, porque nosotros, aunque no querramos que estén los haitianos aquí, pero uno no puede permitir que la policía haga eso, porque eso es un abuso, eso es un atraco, vulgarmente, eso es un atraco, eso no debe ser. Bueno, entonces, ¿qué aprendieron? ¿Qué han aprendido los policías? Porque la reforma parece que no ha dado pie con bola, como se dice. Entonces, hay que cruzar los dedos y ver hasta dónde llega el nivel de sacrificio del gobierno en esto. Vamos a esperar. Hoy hubo una nota que trajo el periódico Diario Libre. Esa denuncia que hizo Leonel Fernández ayer. Y aquella duda que planteó también doña Milagro Ortiz Bosch, de que ella no era partidaria ni no podía estar de acuerdo que se rescindiera un contrato y que ese contrato sí era vigente. Pero resulta que el contrato es de la familia que pertenece a una especie de integérrima. Porque el señor Gómez Canaán, hijo de ese señor integérrimo, del comunicador integérrimo que es su padre, es el dueño de Transcorp, o de los socios básicos de Transcorp Latam, la empresa del caos con los semáforos. Pero es la empresa que cae en la denuncia de Leonel Fernández. Ya ese joven que está al frente de esa empresa había sido sometido en el gobierno de Leonel Fernández. Fue allanado con unos equipos de darle seguimiento a las llamadas, intervenciones ilegales de teléfonos, y se mencionó a quienes fueron intervenidos en esa oportunidad. Entonces esa denuncia de Leonel Fernández recae precisamente sobre Transcorp Latam. Ya son gente que tienen una experiencia, diríamos, delictiva con respecto a esos casos de intervenciones telefónicas. Y ustedes se imaginan esa advertencia que hizo Leonel Fernández, precisamente de que con esas cámaras se rastrean y se usan entonces sistemas especiales para captar las señales de los teléfonos, y entonces intervienen los teléfonos, y que todo esto está en manos de un señor que ya fue sometido a allanamientos, apresamientos, incluso por esos actos delictivos, y es el dueño de Transcorp. Y Transcorp es la empresa que después de rescindirle un contrato, señalarle que actuó incorrectamente, en forma corrupta, y que aparezca que nadie se atreve a fajarle, como se dice, ni la justicia ni el Ministerio Público se atreve a atacar, el gobierno se queda callado, y ahora resulta que los dueños de la corrupción son esta familia integérrima. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí entonces con Transcorp Latam? La verdad es que el país, óigame, hablar de transparencia y hablar de limpieza y de corrupción, eso no es fácil en estos países. Por eso es que toda esta reestructuración y reorganización y, ¿cómo le llama el gobierno a esa propuesta de reestructuración y racionalización del gasto y de limpieza y de transparencia, se ponen en duda? Cuando uno ve eso que pasó en Transcorp Latam y quiénes son los dueños de esa empresa, se da cuenta que están protegidos por el gobierno y que el Ministerio Público también se siente o amenazado o no, o actuado en forma indebida, oculta.
no ha querido, ha escurrido el bulto, como se dice. Y eso es grave, gravísimo. De ahí era la gravedad de la denuncia que hizo Leonel Fernández. Eso no está bien. Sepan hacerlo, mal hecho, bien hecho. No, eso lo hemos dicho muchas veces aquí. Y más, recordando también lo de Alexis de Tocqueville, de que un gobierno, si usted quiere conocer un mal gobierno, la experiencia ha demostrado que un mal gobierno sale a relucir en el momento que este gobierno comienza a reformarse. Cuidado con estas cosas porque el tiempo pasa, el tiempo no se detiene y después vendrán situaciones muy engorrosas para muchos que hoy andan en forma atropellada creyéndose que nunca más van a ser tocados. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.